Don Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Desde dónde esta vez? Quiero decir, ¿dónde habéis estado? Porque una campaña de estas itinerantes que... Hemos estado en Soto del Real y en Colmenar Viejo. Ah, qué magnífico sitio los dos. Magnífico, y además una respuesta, como en todo lugar, pues estupenda, mucha gente, muy animada, muy esperanzada y da gusto. La verdad es que nos sentimos unos privilegiados. Yo digo, ¿verdad, Patricia? Mi compañera de escaños, que es una alegría compartir este plató, bueno, con todos, por supuesto, pero con Patricia, que compartimos más, escaños. ¿no? Ya comparto con ella muchas tediosas horas, ¿verdad?, en ese hemiciclo, y algunas muy emotivas y otras muy divertidas también. Y la verdad es que ir a los actos a mí me da mucha fuerza. Aunque tengamos tantas horas diarias dedicadas a esta campaña, la verdad es que es emotivo, ¿no? Porque ves la ilusión de gente mayor, de gente pequeñita, de gente joven, de gente mediana, trabajadores de todo tipo, que vienen a los actos. Yo creo que animarnos mutuamente, ¿no? ¿Qué está pasando con el voto por correo? Vaya follón se ha organizado por la cuestión de los tickets. Bueno, la verdad es que, claro, desde que entró el actual director general de Correos, el amigo de Pedro Sánchez, sí, pues todo es un auténtico desastre. Se estropean todos los escáneres. Se estropean todos los escáneres, no controlan la seguridad. Claro, y luego si pones en duda lo que ha podido pasar, pues es porque, claro, perdemos confianza en un organismo como Correos que funcionaba bien. Y ya no funciona. Ahora resulta que el voto por correo pues tampoco funcionan los tickets. Claro, nos hace dudar de quién está al frente. Y claro, cuando tenemos un gobierno de auténticos delincuentes, pues cualquier sospecha es poca. Cualquier sospecha es poca para pensar si el del CNI está ahí metido o si está el gobierno detrás, y por tanto toda precaución es poca, y lo que hemos hecho ha sido decirle a la Junta Electoral Provincial que tiene que investigar, que tiene que pedir los protocolos, la seguridad y decirnos a todos que podamos estar tranquilos en votar en correos. Vemos el titular, efectivamente. Esta es la noticia de esta tarde y la Junta Electoral, evidentemente, no podrá negarse porque es su obligación. Vox pide a la Junta Electoral que se guarde el voto por correo para un segundo recuento. ¿Por qué? Pues porque el ticket... A saber, la cosa, si usted no se ha enterado de nada, no cree usted que yo me he enterado mucho, porque esto es un galimatías formidable. La cosa consiste en lo siguiente. Usted va, ya sea cuando le dan la certificación necesaria para emitir el voto, ya sea cuando emite el voto, eso cuesta 0 euros. Como cuesta 0 euros, a usted no le dan el ticket, puesto que no hay una operación de caja, pero se guarda la operación en el ticket del siguiente usuario. Esto es lo que dice Correos y muchos funcionarios dicen que es verdad. Vale. Resultado, usted no se lleva el ticket correspondiente a su documentación electoral y lo que aparece es un señor que llega después con un número que en principio vendría a decir que ese señor sí que ha votado, que no lo ha hecho. Claro, el caos es tan fenomenal que tendríamos que estar seguros de que toda la gente que ha estado antes que este usuario que ha recibido el ticket, efectivamente ha hecho una operación electoral, cosa que no podemos saber. Así que se puede imaginar el follón que hay, que es algo fuera de lo común. Realmente la única forma es contra el voto por correo manualmente el que haya, efectivamente. Claro, y luego estamos pidiendo que lógicamente se conserven todos los justificantes que puedan servirnos para... cuando llevamos a cabo ese procedimiento del escrutinio general que solicita Vox conforme a los artículos 105 y siguientes de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral, podamos también revisar y comprobar que esos votos por correo realmente se han emitido por electores y que no son votos que se hayan podido añadir de personas fallecidas o de personas que no votan. Entonces, todo esto es un procedimiento que al final, pues la diferencia son unos miles de votos. Bueno, sí, de hecho había leído que había 240.000 votos por correo. Bueno, es que claro, esto puede cambiar el rumbo de unas elecciones. Y como repito, de este gobierno lo mejor es dudar y ponerse a la preventiva, y a lo mejor desgraciadamente acertamos, pues hemos tomado las medidas que están en nuestra mano, y además denunciarlo públicamente, que eso es lo que más les preocupa. Correos ha dicho, pero sinceramente debo decir que no me he enterado bien a través de qué instancia, pero sé que la información ha salido, que va a garantizar que cada persona que realiza una operación relacionada con el voto por correspondencia recibe el ticket correspondiente a esa operación. Bueno, pues habrá que ver. Pero lo que es asombroso es que esto no había pasado nunca antes. Eso te iba a decir. ¿Cuántas elecciones se han celebrado en España? Claro. ¿Y cuándo ha pasado esto? Porque es que ese es el tema. Es que es la primera vez que... Yo no había oído, vamos, ya soy mayorcito. Desde que los socialistas decidieron, por ejemplo, cargarse el voto de los españoles residentes en el extranjero.
que ahora el famoso voto rogado es un auténtico calvario, es imposible. Y hay miles de compatriotas nuestros que quieren votar, que lo solicitan con tiempo. Nunca llegan los votos a los consulados y a las embajadas, a la hora de la verdad no pueden votar, y esto es una queja que nos ha llegado en Vox. Decían, pero si antes esto funcionaba de maravilla, llegaban las sacas, yo votaban. yo trabajé en ese asunto del año 90 y tantos. Esto es. A través del CERA, que es el Censo Español de Residentes Ausentes, y había en aquel momento cerca de 2 millones de españoles fuera, en los años 90 y tantos. Era muy sencillo. Era muy sencillo. El procedimiento, es decir, por lo menos era racional y fácil de entender. Pues ahora no puede prácticamente votar nadie. Nadie. Y los españoles que nosotros tenemos en 52 países, tenemos corresponsales de Vox que como coordinadores de esos países hacen lo imposible, se van a los consulados, están allí presentes, dicen, pero es que no llegan las papeletas, no llegan las certificaciones, los que emiten el voto no llegan las sacas a España. ¿Por qué han hecho esto? Pues a lo mejor porque se dieron cuenta que no tenían tantos votos fuera y les interesa que no haya voto extranjero porque pierden más de lo que ganan. Este tipo de cosas las hace esta gente que no cree en la democracia, ni en la libertad, ni en la transparencia, ni en nada, solo creen en los pucherazos. Y nosotros lo que decimos es que, evidentemente, nuestra obligación como tercera fuerza política nacional es denunciar todo esto y exigir que se pongan los mecanismos técnicos. Y dentro de lo posible, también es verdad que hay muchas personas que, pudiendo votar, les pedimos que vayan a votar presencialmente. Así es, Timmermans. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, a mí me parece que Correos miente, y claro, lo preocupante no es solo que mienta por esconder un supuesto fraude o una chapuza, sino que mienta. Es decir, a mí me parece una chapuza y, entre otras cosas, seguramente, usted sabe más de esto que yo, pero seguramente pueda vulnerar algún tipo de protección de datos. De datos, claro, porque si el ticket de control de un voto se le da a otro señor, y luego no entiendo muy bien porque hay montones de tickets en montones de establecimientos que no tienen coste, porque sean, una compra gratis cada 5, lo que sea, en el mercado, y a nadie le dan el ticket de otro ni se lo cargan. Y estos, el amigo de Sánchez es el que quiere hacer un Amazon público y cosas así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me preocupa, señor Ortega Smith, esa campaña que se está haciendo ya como para... no sé, hoy la hacía un tal Escolar que dice ser periodista, yo creo que no lo es, y como diciendo, bueno, y si gana la izquierda van a rodear el Congreso. Sí, esa ha sido la consigna de hoy, sí. Quiero decir, si vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos. No, claro, lo mismo, perdón, creo que te he cortado. No, quiero decir, a mí me preocupa mucho la coordinación de mensajes entre publicistas y delincuentes, porque algún delincuente hay en este momento. Bueno, la izquierda comunista tiene todo tipo de mecanismos para subvertir el procedimiento normal en unas elecciones, y lo puede hacer de muchas maneras. Lo puede hacer, el más común es manipulando a través de medios de comunicación, mintiendo en las encuestas, eso que llaman encuestas, lo del CIS, que son manipulaciones burdas. Puede hacerlo, como lo está intentando, presionando en la calle para que, bueno, pues no se puedan desarrollar libre y democráticamente unos actos, mandando a sus matones en sus amenazas, generando esa sensación de violencia y de miedo para que la gente no pueda ir tranquilamente a las campañas, y puede hacerlo a lo mejor con mecanismos más sofisticados. Nosotros aprendimos en las elecciones andaluzas del 2018 que había que utilizar un mecanismo que de momento está vigente en la ley, el escrutinio general, y exigir que en los 3 días siguientes de las elecciones se abrieran todos los sobres y se comprobara mesa por mesa a ver si esto que nos contaban que hacen empresas como Indra, del recuento inmediato en la noche electoral, coincidía o no coincidía con las actas. Claro, descubrimos importantes diferencias, y entonces esto nos ha obligado a redoblar los esfuerzos y a que todos nuestros apoderados estén muy presentes en las mesas, pero no solo en el recuento, sino después en los escrutinios generales, ir a las juntas electorales provinciales y revisar la documentación. Por tanto, yo lo que creo es que tenemos que vigilar la democracia, porque quienes no creen en la democracia harán lo que esté en su mano para revertir unas elecciones que a lo mejor están viendo que se les van de las manos. Por ejemplo, y ahí es donde nuestro partido tiene todo el derecho del mundo a poner en duda algunas amenazas, o al menos cuestionarlas, o al menos pedir que la policía y los jueces investiguen la veracidad o no, porque en un momento determinado les puede interesar aparecer como víctimas y cambiar el relato, ¿no?
Antonio Simón. Pues mira, estoy recibiendo ahora un WhatsApp justamente de un residente en Alemania. Dice, soy residente en Alemania y a partir del día 5 de abril ya no se podía votar, así que me quedé sin votar. Mi mujer tampoco. Pues eso es importante, es decir, yo creo que tenéis que poner el énfasis también no solo en esto, que es difícil de explicar y que yo no creo en las casualidades, porque cuando se acumulan ciertas casualidades, a mí me gusta más pensar que hay una causalidad y no una casualidad, pero desde luego el procedimiento de emisión de voto de los españoles residentes en el extranjero tiene que modificarse, porque no es de recibo que un país que está en la Unión Europea en el año 2021 no facilite el voto por correo, que es el ejercicio democrático, es el core de la democracia, a sus ciudadanos. Por lo tanto, yo, Javier, os animo a que esto desde el Congreso hagáis hincapié y pongáis el foco sobre este procedimiento. Pero decía, ¿por qué se produce esto en este momento cuando no se ha producido en ninguna elección anterior? En segundo lugar, ¿por qué es difícil de explicar? Porque esto nos estamos diciendo, como decía Asís, tú vas al mercado y compras una cosa y no le dan el ticket al siguiente, que es el tuyo, porque la compra porque te han regalado perejil, por ejemplo, cuando el perejil era gratis en los mercados. Y en tercer lugar, hay una concatenación de hechos que tienen como protagonista a un organismo como Correos, que ha pasado de ser un ministerio, será una sociedad mercantil pública en la actualidad, presidida por un señor que tiene cierta afinidad con el presidente del gobierno, según parece ser, que nos tienen que hacer ponernos en alerta. Porque claro, y yo creo que esto, hablando de la causalidad, lo hemos visto en un momento de la campaña electoral en la que concretamente a un determinado candidato no le están saliendo las cuentas. Y como no le están saliendo las cuentas, a partir de ese momento se empieza a montar una concatenación de hechos que tiene como protagonista a Correos. Aparecen las balas, que curiosamente pasando por 4 escáneres en lo que nadie se da cuenta que esas balas están ahí, etcétera, etcétera. O sea, que eso es bastante sospechoso y yo le pregunto a don Javier Ortega Smith si esto tiene que ver algo con ese candidato que no le están saliendo las cuentas y que desde luego no está teniendo, bueno sí, está teniendo un efecto que es un efecto contrario a sus pretensiones, porque ya ni siquiera dentro de la propia izquierda le quieren, y creo que sería muy interesante analizar el mensaje que se puede producir el martes que viene si Más Madrid crece mucho, como se están diciendo las encuestas, y no en detrimento de Pablo Iglesias, porque creo que la posición de Pablo Iglesias dentro de su propio partido después de estas elecciones va a quedar muy debilitada. Entonces, esas dos cuestiones, y no me extiendo más, sí, casi mejor, el procedimiento de voto de los residentes españoles en el extranjero, y si cree que esto no son casualidades, sino la causalidad que viene determinada porque a un determinado candidato no le salen las cuentas. Pues estoy totalmente de acuerdo. Lo del voto de los españoles en el extranjero es un derecho fundamental, es un derecho básico de todos los españoles que además sienten profundamente que quieren participar en los problemas de España, se sienten que además de la lejanía, de la distancia, les estamos privando de su derecho a participar en el futuro político de España. Y que claro que tiene solución. Esto ya digo que funcionaba antes, hasta que inventaron esto del voto rogado y entonces dejaron de llegar las certificaciones, las papeletas y las posibilidades de votar en embajadas y consulados. Y segundo, evidentemente nosotros tampoco creemos en las casualidades. Esto es una causa-efecto y con la izquierda además es una causa normalmente maléfica y perniciosa. Detrás de todos los hechos que van pasando, evidentemente hay maniobras, hay estrategias y hay quienes evidentemente están viendo que no controlan estas elecciones, que pueden tener un pésimo resultado, como así deseamos, yo creo que la inmensa mayoría de los madrileños. La izquierda no va a gobernar y además incluso la fuerza de Vox va a ser una garantía que a ellos les preocupa mucho. De hecho, hemos escuchado hoy una cosa que a nosotros nos ha preocupado bastante, y es que el propio Gabilondo se está planteando el abstenerse para que, en caso de que el Partido Popular necesitase de los votos de Vox, pues no tuviese que estar condicionado por Vox. Esto es muy importante, porque nosotros en la campaña estamos repitiendo hasta la saciedad de nuestros actos que tan importante es establecer una barrera de contención para que las siglas de la izquierda y la extrema izquierda no entren en la Asamblea de Madrid,
como que las políticas de la izquierda no entren por la puerta de atrás de la derechita acobardada y acomplejada. ¿Y qué ocurre? Que saben perfectamente que si el Partido Popular, y por eso es la importancia de que Vox tenga una gran fuerza en estas elecciones, saben que el Partido Popular con un Vox fuerte le va a exigir: se acabó el adoctrinamiento en las escuelas, se acabó la imposición fiscal, se acabó el cierre de negocios, se acabó todo esto. Y esto, como les preocupa tanto, son capaces de decirle a Ayuso: mira, no te preocupes, te investimos, tú saldrás de presidenta, pero por favor no dependas de Vox, porque es que entonces Vox te va a exigir que acabes con la ideología de género, que acabes con el adoctrinamiento en la escuela, que bajes los impuestos, que acabes con el cierre perimetral. Por tanto, totalmente de acuerdo, no hay casualidad, hay causalidad, pero también hay una causa-efecto. Nuestro trabajo y la valentía de los madrileños va a tener un efecto evidente, que es que el portazo que se va a llevar la izquierda, la extrema izquierda y sus políticas van a ser un hecho a partir del día 4. Alejo y perdón, don Villar-Cuadras. Alejo, porque nos hemos enrollado. No, por Dios, aquí estamos para eso, Para enrollarnos. para expresar nuestras opiniones. El voto del presidente del extranjero es obvio que no es un voto orientado a la izquierda mayoritariamente. ¿Por qué? La razón es obvia. ¿Quién se va? Se va el que busca mejores oportunidades. Buenas oportunidades que le proporcionan su formación, su talento, su energía. Y oportunidades que no encuentra en España. ¿Por qué? Porque el gobierno de España crea las condiciones para que él no tenga esas oportunidades. Por tanto, estadísticamente está claro que el voto del que se ha ido fuera a trabajar, a ganarse la vida, a prosperar, no puede ser mayoritariamente en favor de este gobierno infame. Por tanto, ¿qué hacen? Les impiden votar. O sea que no especulemos, es transparente, es claro como la luz. Mirad, el problema es que, y lo digo con pesar, porque como español me duele muchísimo tener que decir eso, ¿no? Porque desprestigia a un país al que quiero y del que formo parte. Este gobierno no es un gobierno de fiar. No es un gobierno de fiar en el campo del comportamiento democrático de un país europeo. Homologable a Europa. Sí, o sea, esta gente no tiene ningún escrúpulo. O sea, si pudieran hacer un pucherazo, lo harían. Y si pueden, lo harán. Por eso, estos pequeños incidentes de correos de no sé qué, no sé cuántos, que los mítines de Vox sean amenizados con adoquines a la cabeza de los oradores, todo eso tiene un objetivo, que es impedir que el voto a la derecha se exprese con libertad. Hay un libro bueno, ya no es muy reciente, pero el libro de Villa y Álvarez Tardío sobre el pucherazo del 36. Sí, señor. De febrero. Ese libro ha demostrado, pero ha demostrado con datos, con números, con actas, que el resultado del 36 fue un pucherazo. Fue un pucherazo. Y el PSOE estaba ahí perfectamente activo. Entonces, ellos tienen una trayectoria que inspira las más vivas sospechas. Y eso de que un partido gane las elecciones en el 33 y no pueda gobernar, porque el señor presidente de la República, que era de ellos, dice que no, que el que ha ganado no puede gobernar, que entonces tiene que gobernar otro, la ruta. Bueno, y aparte que al final al que ganó, pues no al que ganó estrictamente, no a Gil Robles, aunque lo intentaron. Lo intentaron, se fue porque le dieron Carlos Sotelo lo mataron. Gil Robles no lo mataron porque no lo encontraron. No lo encontraron. Es decir, es una gente con una historia siniestra de las mayores atrocidades, de las mayores fechorías, que claro, dice, nosotros somos un partido más que centenario. Bueno, pero vaya trayectoria llevas detrás. Entonces, yo creo que todas las precauciones son pocas, y todas las que toméis son pocas, porque esperad lo peor de esta gente, esperad lo peor, porque ya lo hicieron en el pasado
y lo pueden volver a repetir y se quedan tan anchos. Y sus socios incluso son peores, porque Podemos en ese aspecto es incluso peor. Por tanto, todas las precauciones. Y una última cosa. Javier, no habéis insistido bastante en una cuestión que es matemática, pero que el votante ha de tener muy clara. En Madrid, el voto, una vez superas el 5%, es proporcional. Tal porcentaje de voto, tal porcentaje de escaños. No hay voto útil. No. Puedes votar lo que el cuerpo y el alma te pida. Y eso no habéis insistido bastante. Y hay gente que yo conozco y todos conocemos que su corazón y su mente le llevaría a un voto, pero dice, no, hemos de acumular el voto en el mayoritario. Pero Alejo, eso y tanto no es verdad. Jorge Campos como yo es en verdad, esta casa eso es verdad en otras circunscripciones y otras circunstancias, pero aquí no es verdad. Pues si te parece, Y Alejo, no habéis insistido bastante. Aprovecho en reafirmando lo que tú dices, dejar claro un mensaje. A todas aquellas personas que se han planteado en un momento determinado de esta campaña que, bueno, les gusta mucho lo que dice Vox, les gusta nuestro mensaje, pero tienen miedo porque creen en aquel lema de aquel dicho de divide y vencerás, y que de alguna manera piensan que si se reparten los votos entre el Partido Popular, que representa a Ayuso, bueno, o Ayuso, que no es el Partido Popular, entendámonos, Ayuso, que no es Casado, que no es Feijóo, pero que es Ayuso, pero bueno, el Partido Popular, para entendernos, y Vox, que estamos dividiendo y que le estamos facilitando la entrada. Y a mí me gustaría dejar este mensaje muy claro, y lo voy a decir de una manera así como muy, si se me permite, como muy pedagógica. Si alguno de los que está dudando entre votar al Partido Popular y a Vox quiere que haya alguna oportunidad o que haya una oportunidad segura para que la izquierda no entre, la garantía está en votar a Vox. ¿Por qué? Porque Vox da la doble garantía. La garantía de que nunca va a entrar la izquierda y segundo, que no van a entrar las políticas de izquierda. Pero además es que matemáticamente, como muy bien decía Alejo, matemáticamente, como Ayuso no va a tener la mayoría absoluta, o tenemos un partido como Vox que tenga la fuerza suficiente para que haya mayoría absoluta, o puede correrse el riesgo de que gobierne la izquierda. Por tanto, si alguien está dudando, primero, en las políticas, pues queda claro que si vota Vox tiene las dos ventajas, una, que no entra a la izquierda, y dos, que no entra a las políticas de izquierda. Y además garantiza con mucha más seguridad, porque si los votantes del Partido Popular se quedan solos y no vienen todos los miles de votantes de Vox, la izquierda tiene más votos, es lo que tienen que entender, que no se acumulan. Hay muchas personas que no van a votar nunca al Partido Popular. La suerte está en que tienen una opción como Vox, que además de que le va a poner contención a la entrada de la izquierda, que también dice Ayuso que lo va a hacer ella, además Rocío Monasterio ya lo ha demostrado, va a lograr que las políticas de la izquierda no se sigan aplicando. Por tanto, ¿quieren seguridad? ¿Quieren ganar al pleno, al 100%? Sí. Apoyen a Vox. Mañana, perdón, ahora dejemos irnos a la publicidad ya. ¿Mañana dónde? Vamos a ver, mañana tengo que pensarlo, creo que ¿Sabes estoy esa? en Leganés con Rocío Monasterio. Aquella Pasado en canción, Móstoles. Y bueno. El blues del autobús de Miguel Ríos, vivo en la carretera. Es Pues, complicado, lo pero mismo. mañana estoy en Leganés con Rocío Monasterio. Javier Ortega, mil gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Ya, que buena un placer campaña. como siempre, hacía tiempo que no venía a esta casa y una maravilla. Incluso teniendo tan cerca el es de- jamón. es de Alejo. Ya veo que a mí no me han invitado jamón. Eso lo digo no, oye, Nos cuando me dan publicidad le voy a pegar Nos a vamos a ella. la publicidad para que Javier Ortega pueda cogerse un poquito Bueno. de jamón para Es que lo que no se va a poder espectacular. llevar es el vino, ¿eh?